La censura del PP Vox. A ver, porque esto es importante, porque va a tener, como van a tener seguimiento, si no cuento esto ahora ya no tiene sentido contarlo después. Cuando se estrenó Lightyear, que es este spin-off de Toy Story, la película fue censurada en más de 12 países de Oriente Medio y Asia porque dos mujeres se dan un beso. Ahora, el beso que se dan las mamás del personaje no es un beso como los de Jodá, es un pico, ya. Esas son las mamás, pero qué escándalo, dos mamás, ¿cómo crees que sea posible? Bueno, pues ahora en España, en concreto en Santa Cruz de Bezana, un pueblo de Cantabria, el equipo de gobierno compuesto por el PP y Vox han suspendido la obra de las proyecciones que se iban a hacer en este verano. El verano en España, como es cuando hace calor, todos lados, el verano, julio y agosto, es el despiporre total y todo pasa en la calle, se hacen multitud de cosas culturales. Está aquí en Gijón, está Metrópoli, mañana se inicia la Semana Negra y así sucesivamente. Tenemos un tan ocupado, luego a fines de julio viene el Circo del Sol y luego hay una serie de conciertos preciosos a la luz de las velas que van a ser en una colegiata, que también ya compré boletos. Bueno, vamos, que eso está uno más ocupado que cuando no está de vacaciones. Yo nunca estoy de vacaciones. Pero bueno, entonces los carteles de verano son muy importantes. En Santa Cruz de Bezana, prohibido Lightyear. En Madrid se canceló una obra sobre Santa Teresa de Ávila, la patrona espiritual de Franco. Vox censuró por otro lado la obra Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo. Además exigió retirar la obra de Lope de Vega, La villana de Getafe, de Lope de Vega, hablamos del siglo de oro español, por sus insinuaciones sexuales. Tampoco La villana de Getafe, dije Getafe. En Palma de Mallorca, la actriz Amperelló ha denunciado la cancelación de la obra Nua, que se dedica a un asunto tremendamente grave para la moral religiosa que nos quieren imponer los nazis de Vox, los trastornos alimentarios. Entonces, pues la obra no se ajusta a la línea de espectáculos que se programarán con los nuevos cambios de gobierno, es decir, con la llegada de los nazis al poder en ayuntamientos y comunidades autónomas en España, gracias al Partido Popular. Los avisos también han llegado a Gijón, donde estoy yo. Vox ha anunciado su intención de no programar música en asturiano. Aquí, la gente que no vive en las ciudades habla en asturiano. La primera vez que uno viene a Asturias, me pasó yo una vez, la primera vez que tuve una reunión familiar aquí, una abuela, al terminar la reunión, cuando ya nos despedíamos, vino Ita Carmina y me dice: tú no entendiste una palabra de lo que dijimos, ¿verdad? Dije, no. Pero sonreías cuando debías. Sí, ahora entiendo asturiano, por supuesto. Pero la gente de las cuencas mineras y la gente del campo habla asturiano. Y no es un asturianismo así, salvo por un grupo un poco acelerado, demasiado militante. Pero Vox ya no quiere la música. Y por supuesto, Música en Asturiano, que es un manifiesto que se lanzó, denuncia una vulneración de derechos gravísimos. Te dirán que vives en una dictadura woke, pero en realidad los dictadores son ellos. También los woke luego son tan amigos luego por eso. En el ayuntamiento de Briviesca, el PP ha cancelado El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, porque el personaje, es Antoni Benayes, un maestro que fue republicano. Y claro, esa gente de la República era gente mala, era gente roja, era gente asesina, y por lo tanto los autores Xavier Bovés y Alberto Conejero no deberían contar la historia de un profesor republicano y menos de pensar que la escuela debe ser un espacio de dignidad y de libertad. Así que pues se cancela la función. Es posible que además otros vetos continúen, y por eso quería yo contar esto ahora, antes de que sigan los demás vetos, para irlos sumando. Virginia Woolf, Lope de Vega: las hogueras de la ultraderecha, dice alguien por allí, están ocupadísimas. Sí, están tremendamente ocupadas con todo esto. Aquí tenemos un resumen de esto que ha lanzado una plataforma que se ha creado que se llama Stop Censura. Pero no solo es la censura
artística. El antiintelectualismo tira parejo. El antiintelectualismo de la derecha actual, y no sé por qué, no me atrevo a decir por qué, aunque tengo alguna idea de por qué. El antiintelectualismo de la derecha se va al arte y la creación artística para impedir que esa creación artística contamine las mentes de los jóvenes con ideas que no deben tener los jóvenes. Los jóvenes deben ser buenos religiosos, sumisos, obedientes, sonrientes, cercanos a la autoridad y nada de rebeldes, ni mucho menos andar pensando que con el sexo pueden hacer cosas que Dios ha dicho que no debes hacer. Y la ciencia, bueno, también la ciencia tiene lo suyo. Entonces, el nuevo presidente del Vox del Parlamento Balear es antivacunas, es un hombre que dice no vacuné a mis hijos y estoy muy contento, como lo dice Robert F. Kennedy, de quien hablaremos la semana que viene, porque ya no me dio tiempo. La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla niega el cambio climático. García Gallardo de Vox pide a los estudiantes dudar sobre si el CO2 es contaminante o no. Sí, y yo te voy a presentar una posibilidad de que averigües si el veneno de serpiente de mamba negra es venenoso o no, si me dejas que te muerda una. Rapapolvo de los científicos a 48 horas de que Pepe y Vox tramiten la ley de regadíos en Doñana, una ley de regadíos que va a quitarle agua al principal humedal, uno de los principales humedales ya no de España sino del mundo entero, donde Europa ha protestado contra la explotación de los acuíferos de Doñana como un centro de importancia ecológica relevantísima, pero eso no lo creen Pepe y Vox, que van a tomar el agua y que se muere el parque de Doñana. Ayuso también considera que el cambio climático es una gran estafa y lo vincula con el comunismo. Si tú crees que la temperatura ha aumentado, eres comunista, porque la temperatura ha bajado, porque lo dice la fascista esta. Negacionismo climático. 1.600 científicos exigen la retirada de la ley de regadíos en Doñana y no les van a hacer ningún caso, son científicos. Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón. Las Cortes de Aragón es la diputación local, el legislativo local de Aragón, es negacionista de las dos, vacunas y cambio climático. El PP andaluz excluye a los científicos en la tramitación de la ley de regadíos en Doñana, claro. Y el PP facilita que un xenófobo de Vox, negacionista del cambio climático y defensor y de la violencia machista, presida el Parlamento de las Islas Baleares. Ni vacunas, ni cambio climático, ni aceptación de que la ciencia pueda decir algo donde debe decirlo, como en México se excluye a los científicos del CONACYT para que entren militares y economistas a decidir sobre la ciencia en México, donde la educación también, ahora los responsables de educación ya no tendrán ni profesores, ni sobre todo las universidades no van a estar, las universidades son muy revoltosas, pero va a estar el ejército y la marina, militarizando la toma de decisiones de la educación en México, cosa que los nazis de Vox verían con un gusto, con un cariño y con una nostalgia absolutamente enormes. Esto es a lo que nos enfrenta la derecha.